Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta semana en el curso de biología. Te saluda tu Miss Vanessa, a cargo pues del curso de biología. Bien chicos, esta clase es para los chicos del segundo año de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es taxonomía, ¿de acuerdo? Es taxonomía. Muy bien, entonces vamos a ir con el tema, chicos. Vamos a empezar. Primero, vamos a definir a la taxonomía. ¿Qué es taxonomía? Taxonomía será pues la ciencia, ¿verdad?, que contribuye con la biología para poder pues nombrar y clasificar a todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá su definición. Ciencia que estudia la clasificación y la nomenclatura de todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces definimos a la taxonomía como la ciencia que se encargará de la clasificación y la nomenclatura de los seres vivos. Muy bien, etimológicamente, taxonomía proviene de dos vocablos griegos, ¿de acuerdo? Taxis, que significa ordenamiento, taxis, que significará ordenamiento, y el otro vocablo griego pues es nomos, que significa norma, ley, regla, ¿de acuerdo? Norma, ley o regla. Muy bien. Entonces, taxonomía, ciencia que se encargará de clasificar y nombrar a los seres vivos, ¿de acuerdo? Y además, pues, ¿no? Etimológicamente, pues, proviene de dos vocablos griegos, taxis, que significa ordenamiento, nomos, norma, ley o regla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién nos propone esta ciencia, no? Es el señor, a ver si reconoces la fotito. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Considerado el padre de la taxonomía, claro, por sus aportes, ¿no? Porque él logra, pues, crear unas categorías taxonómicas que vamos a ver a continuación, además de proporcionarnos, ¿no?, en lo que es la nomenclatura binomial. Así es, lo acabas de decir, a ver, voy a anotártelo acá, es Carl von Linné. El señor Carl von Linné, o latinizado Carlos Linneo, ¿de acuerdo? Carlos Linneo. Él es considerado entonces el padre de la taxonomía. Muy bien, la nomenclatura binomial recuerda que se escribe en latín. ¿Por qué? Porque en ese entonces la mayoría de científicos, el lenguaje que más hablaba, pues era el latín. Entonces, ¿no? La nomenclatura binomial se va a escribir siempre en latín. Esta nomenclatura binomial se utiliza pues para poder darle un nombre único a todos los organismos. Por ejemplo, ¿no? La papa en otros lugares se les tiene otro nombre. Aquí es papa. En otros lugares lo conocen como batata, ¿no? Entonces, de acuerdo al país donde uno radica, lo nombramos de diferentes formas. Por eso que se coloca un nombre científico que va a ser pues único para todos los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas reglas también, ¿ya? Hay unas reglas que el nombre científico de todo organismo va a depender de dos categorías taxonómicas, que son el género y la especie. Ahora te voy a explicar cómo. Espérate. Ahora, como ejemplo, vamos a colocar el nombre científico del hombre. ¿De acuerdo? Tú ya lo sabes. El nombre científico del hombre es Homo sapiens, ¿no? Homo sapiens. Pero este nombre científico tendrá pues reglas para escribir. La primera, que se escribe en imprenta, la primera letra en mayúscula, mira, observa,
Homo sapiens. La primera palabra, ¿sí? La primera letra va a ir siempre con mayúscula. Lo demás con minúscula. En imprenta y subrayado. Esa es una de las formas correctas de escribir el nombre científico. Son 3 formas que te voy a enseñar. ¿Ya? Esta es la primera. Homo sapiens en imprenta, subrayado y la primera con mayúscula y el resto con minúscula. La segunda forma de escribir el nombre científico correctamente puede ser en cursiva. Así, en cursiva. Igual, en imprenta cursiva, la primera con mayúscula y luego las demás con minúscula. El nombre científico de un organismo no se repite, chicos, es único. ¿De acuerdo? Ahora, la tercera forma de escribir correctamente el nombre científico es la siguiente. En negrita. Así es, en negrita, ¿no? Donde tú le resaltas la palabra, ¿verdad? Así, la primera con mayúscula y las demás con o en minúscula. Homo sapiens. Este es el nombre científico, pues, del hombre, ¿no? Del ser humano. Otros ejemplos. A ver, ¿cuál es el nombre científico de la papa? Vamos a utilizar la primera forma de escribirlo, ¿de acuerdo? La primera regla. En minúscula y subrayado. Solanum tuberosum. Este es el nombre científico de la papa. Así es. En todo el mundo, este será su único nombre, el nombre científico. Solanum tuberosum, la papa. El siguiente. ¿Ves el gráfico? ¿Qué es? Es una lombriz, ¿cierto? La lombriz o lombriz de tierra, ¿no? Muy bien, vamos a utilizar como ejemplo la segunda forma de escribir el nombre científico, ¿de acuerdo? En cursiva. Y aquí tienes el nombre científico de la lombriz de tierra. Así es, lo colocamos aquí a su lado. Lumbricus terrestris. Siguiente ejemplo, mira, tenemos el pan, ¿no? Y le ha crecido esa como una esponjita blanca y algunas veces verdosa. Ese es el moho de pan, ¿no? Un hongo, pues, que crece en el pan, ¿de acuerdo? El moho del pan, entonces, el moho, nombre científico del moho. Voy a utilizar como regla escribirlo en negrita. Rhizopus nigricans. Rhizopus nigricans. Y aquí tenemos el nombre científico del moho de pan, ¿de acuerdo? Un ejemplo más del maíz. ¿Cómo se escribe el nombre científico del maíz? Así es, sea maíz. Sea maíz. Listo, mira, acá tienes varios nombres científicos, ¿no? Del hombre, Homo sapiens, de la papa, Solanum tuberosum, de la lombriz de tierra, Lumbricus terrestris, del moho de pan, Rhizopus nigricans y, por último, del maíz, ¿no? Sea maíz. Es un nombre científico, como te vuelvo a repetir, es a nivel mundial. De esa forma vamos a reconocer a cada organismo, ya que en diferentes lenguajes e idiomas lo vamos a, pues, a nombrar de forma diferente. Entonces, para que tenga un solo nombre en todo el mundo, se utilizan los nombres científicos. Y esos nombres científicos no se repiten. No hay un organismo que tenga, ¿no? El mismo nombre, no, es único, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya tenemos la nomenclatura binomial que nos propone, pues, Carlos Linneo, padre de la taxonomía. Y ahora veamos las categorías taxonómicas. ¿Qué son las categorías taxonómicas? A ver, las categorías taxonómicas, acá lo vamos a definir. Rango en la que se encuentran los organismos que comparten ciertas características. En otras palabras, las categorías taxonómicas se basan en el establecimiento de categorías jerárquicas, ¿de acuerdo? Y esta fue propuesta, pues, en el año 1753 por Carlos Linneo, o Carl von Linné, o latinizado Carlos Linneo, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las categorías taxonómicas. Ahora,
Él nos propone 7 categorías taxonómicas. La más grande, ¿cuál es? El reino, ¿verdad? ¿Y tú sabes cuántos reinos hay? Claro, ¿no? Tú lo has estudiado. ¿Cuáles son los reinos que tú conoces? El reino animal, el reino plantae, ¿qué más? El reino protista, el reino fungi, ¿de acuerdo? El reino monera. Muy bien, ahora, este reino es la agrupación de la siguiente categoría taxonómica, del filum o división, ¿ya? Filum será cuando estemos clasificando a un animal y utilizaremos división cuando la clasificación sea de una planta, ¿de acuerdo? Filum o división. Aquí está, derechito. Muy bien. Filum o división. Ahora vamos a hacer la clasificación del hombre para que veas cómo, ¿no? Cómo actúa pues las categorías taxonómicas. Luego tenemos a que el filum o división es la agrupación de clases, ¿de acuerdo? Es la agrupación de clases. Y las clases es la agrupación de orden, órdenes. Así es, la agrupación de órdenes, ¿de acuerdo? Y las órdenes pues resulta de la agrupación de, se pegó, familias, ¿de acuerdo? Familias. Y la familia es la agrupación de género. Y por último, tenemos a la unidad de la taxonomía, a la unidad objeto de estudio de la taxonomía, que es la especie, ¿ya? Especie, pues, estará conformado por un grupo de organismos que presentan características, ¿no? Iguales. Y aquí, pues, se da la reproducción. Aquí se puede dar, pues, ¿no? La formación de nuevos individuos con la misma especie. ¿De acuerdo? Entonces, mira, especie es la unidad más pequeña de las categorías taxonómicas de la taxonomía. Si agrupamos especies, vamos a obtener un género. Si agrupamos géneros, obtenemos una familia. Si agrupamos familias, obtenemos orden. Si agrupamos orden, vamos a obtener clase. Y si agrupamos clase, obtenemos filum, si vamos a clasificar a un animal, o división si clasificamos a una planta, a un hongo, ¿de acuerdo? Y la más grande, ¿no? Que sería el reino, donde pues vamos a clasificar a los seres vivos en los reinos que conocemos, animal, plantae, protista, monera, fungi, ¿de acuerdo? Y ahora, es más, hay una categoría superior al reino. Es el dominio, así es, el dominio, una categoría más, una categoría adicional, mayor, ¿de acuerdo? Este dominio fue propuesto, ahora te voy a decir por acá, ¿quién es? ¿Quién fue? Vamos a utilizar nuestras categorías taxonómicas, ¿de acuerdo? Vamos a clasificar al hombre, ¿de acuerdo? Pero antes, déjame decirte que lo siguiente, cada uno de estos eslabones son taxones, ¿de acuerdo? Es un taxón. Cada uno de ellos, mira, cada uno de estos es un taxón. Y la agrupación de taxones, me dará como resultado taxa, que es la agrupación de taxones. Taxón es cada uno de ellos, un taxón, un taxón, 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 taxón. Y la agrupación de todos, una taxa,
¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a hacer la clasificación, ¿no? Vamos a aplicar las categorías taxonómicas del hombre. A ver, si tenemos que clasificar, vamos a clasificar al hombre, ¿a qué dominio pertenece el hombre? En el dominio va a tener mucho que ver, pues, el tipo de célula principalmente, ¿ya? ¿Qué tipo de célula es el hombre? ¿Célula procariota, procaria, o célula eucariota, eucaria? Entonces tú ya lo sabes, ¿verdad? Célula con núcleo, célula sin núcleo. El hombre, nosotros, estamos conformados por células con, muy bien, células con núcleo. Entonces somos eucaria, ¿de acuerdo? El hombre tiene como clasificación eucaria, porque presenta o está conformado por células con núcleo. ¿Y a qué reino pertenece el hombre? Vamos, con orgullo. ¿A qué reino pertenece el hombre? Así es, al reino animal. Al reino animal o animalia. Vamos a utilizar, si estamos clasificando al hombre, vamos a utilizar filum o vamos a utilizar división. Vamos a utilizar filum porque estamos hablando de un, claro, que pertenece al reino animal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué filum pertenece el hombre? Recuerda que hay 9 filums, ¿no? Filum molusco, filum cordados, filum equinodermos, filum porífero, filum... ¿a qué filum pertenece el hombre? Aquí está, al filum cordado. Filum cordados. ¿Listo? ¿A qué clase? A la clase de los mamíferos. ¿Por qué? Porque, bueno, mamíferos porque nos alimentamos de la mamita, ¿verdad? De la leche materna. Mamíferos. ¿A qué orden pertenece el hombre? ¿A qué orden? Al orden primates. Al orden de los primates. Familia. La familia de los homínidos, ¿no? Acá vemos la evolución. ¿De acuerdo? Homínidos. ¿A qué género? Homo. Y recuerda que la nomenclatura binomial iba a utilizar las dos últimas categorías taxonómicas, ¿te acuerdas? Género y especie, ¿de acuerdo? Tú haces tus categorías taxonómicas de algún organismo y el nombre científico se va a formar utilizando las dos últimas categorías taxonómicas, que son el género y la especie, ¿no? Y mira como resultado tienes el nombre científico, en este caso, ¿de quién? Del hombre. Homo sapiens. ¿De acuerdo? Y ahora, vámonos a la parte final para terminar. Algunos clasificadores, ¿no? Para que tú puedas resolver tu librito, ¿de acuerdo? Tenemos a Carl Woese. A ver, ¿cuál de los dos es Carl Woese? A ver si lo reconoces. Te voy a mostrar dos personajes. ¿Quién es Carl Woese? Este de aquí es Carl Woese. Así es, este caballero nos brinda pues la categoría mayor al reino, ¿no? Que es dominio. Así es, dominio, ¿de acuerdo? Entonces, este microbiólogo estadounidense creó una nueva categoría taxonómica al cual se denominó dominio. ¿Sí? A ver, te enseño aquí. Aquí tenemos como un pequeño arbolito para explicarte un poquito cómo fue su clasificación de Carl Woese, ¿no? Carl Woese divide pues a los organismos de acuerdo al tipo de célula, que podían ser pues eucarias y procarias, ¿no? A ver, los procarias estarían conformados por las bacterias verdaderas o eubacterias y pues por las bacterias primitivas o también llamadas archaea o arqueas o arqueobacterias. Mientras que el grupo que presentaban células eucaria estaba conformado por los protistas, como por ejemplo el paramecio, la ameba come cerebro, ¿de acuerdo? Por los hongos, un ejemplo de hongos, la levadura,
el moho de pan que acabamos de hacer. Por las plantas, ejemplo de planta, chicos, musgos, helechos, briofitas. Y por los animales, pues, ¿no? Ya ahí tú eres trome, pues, ¿no? Por los animales. Entonces, este grupo pertenecía a la clasificación de los eucaria, ¿de acuerdo? Por el tipo de célula. Eucaria, acá están. Ellos serían los eucariotas, ¿no? Los eucarios. Mientras que las eubacterias o arqueas serían, pues, ni más ni menos que los procarias. Aquí está. Procarias. ¿Ya? Para que no te vayas a confundir, te voy a poner unas flechitas. Procaria. Listo. Y por último, tenemos al clasificador de los últimos, de los 5 reinos actuales, Robert Whittaker, ¿no? Este botánico taxónomo estadounidense también, creador de los 5 reinos. ¿Ya? El último reino que él crea es el reino de los hongos. Así es, porque los hongos se encontraban todavía dentro de las plantas. Él observa su forma de alimentación y pues decide, pues, ¿no?, darle un reino propio, un reino al cual se denominó reino fungi, el reino de los hongos. ¿Por qué? Porque él observa que la forma de alimentarse de los hongos no era como el de las plantas, que son autótrofas, que elaboran su propio alimento, sino que los hongos se alimentaban a partir de otros organismos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces, bien, chicos, entonces ahí nos quedamos. Acá tienes tu tareita, vas a resolver la página 145, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídate mucho. Bendiciones para tu casita. Chao, chicos, cuídense.